Se ha hablado muchísimo de la libertad de prensa, de si esas caricaturas que publicaba Charlie Hebdo, que volvió a salir a la calle con una nueva carátula donde aparece Mahoma, son ofensivas para los musulmanes, si eso puede generar una furia que pueda llevar a que haya disparos, cosa que es absurda. Jamás una caricatura puede ser respondida con un asesinato. Pero lo cierto del caso es que el Papa Francisco estuvo viajando recientemente, y este jueves, en el vuelo de 50 minutos de Sri Lanka a las Filipinas, conversó con algunos periodistas francófonos a bordo del avión que lo llevaba. Y dijo ahí 2 o 3 cosas. Dijo que la libertad de expresión debe tener ciertos límites, porque no debe ofender. Dijo el Papa, no se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás, no se le puede tomar el pelo a la fe, no se puede. Pero además, el Papa, en alusión a Alberto Gasbarri, que es el hombre que se encarga de los viajes del sumo pontífice, dijo lo siguiente: si el doctor Gasbarri dice una mala palabra en contra de mi mamá, puede esperarse un puñetazo, es normal. Eso dijo el Papa. Si el doctor Gasbarri dice una mala palabra en contra de mi mamá, puede esperarse un puñetazo, es normal. ¿Tiene razón el Papa en lo que está diciendo, o una persona que es el jefe de más de 1.000 millones de católicos en el mundo se excede al pronunciar estas palabras? Yo te confieso que estoy pensando muy seriamente escribirle una carta que diga más o menos: querido Santo Padre, creo con todo respeto que usted está profundamente equivocado. Y creo que está profundamente equivocado, que creo que sí desbarró, porque yo creo que en esta mesa hemos debatido los límites, los alcances de lo que es el derecho a blasfemar y el derecho a insultar. Y estos dos derechos yo creo que tienen cabida y perfecta en un régimen de libertades, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que el Papa es el factotum de una religión que demanda respeto, que enfrenta problemas de credibilidad y de desafección en todas partes, y que exige respeto, y tiene que exigir respeto de la misma manera que lo está exigiendo de forma indirecta hacia las otras religiones. Yo lo entiendo perfectamente eso, pero a mí lo que me resulta preocupante es que el Papa está haciendo de lado la tolerancia. Y la tolerancia es algo que uno tiene que tener y defender. Yo creo que la tolerancia es una de las grandes conquistas de las democracias occidentales. Si tú no toleras al tipo que te insulta a tu madre o yo, ¿en qué vamos a acabar, no? A golpes, a balazos. O sea, yo creo que desafortunadamente desbarró, y yo creo que hay que defender el principio de la tolerancia incluso si te insultan a tu madre. Héctor Chamay. Fue muy desafortunado y muy inoportuno. En primer lugar porque lo más sagrado es la vida, y hay 17 personas que la perdieron por un dibujo. Y no hizo ningún comentario sobre eso. En segundo lugar porque lo que decía Jaime acerca de que no vivimos en una teocracia. Y entonces sí, la blasfemia es un derecho a la libertad de expresión tanto como otro. Y en tercer lugar, la metáfora del puñetazo, viniendo de quien viene, el Papa, es particularmente desafortunada, porque un paso más allá, si el Papa pega un puñetazo, ¿qué se puede esperar de inmigrantes de Exacto. África del Norte, en Francia, sin empleo, sin educación y marginados? Y bueno, entonces si el Papa pega un puñetazo, entonces es casi normal, uno podría por analogía esperar que esas personas usen una Kalashnikov. Y finalmente el Papa es un gran fanático de fútbol. El argumento para los grandes fanáticos del fútbol, el equipo de uno es más importante que una religión. Entonces cuando a uno se burlan de uno ante una derrota, y hay que pegar un puñetazo también, diría el Papa tal vez, porque eso es más sentido que una religión, es una ofensa intolerable. Bueno, no, a eso se dedican las barras bravas, y son ilegales por pegar esos puñetazos cuando se burlan de ellos en un partido de fútbol. Bueno, aparte de todo, el Papa dijo esto, pero el Papa ha condenado los atentados en París. Munillas. Yo creo que si bien el Papa siempre da titulares, en esta ocasión el titular ha sido sacado de contexto, porque en los últimos días el Papa ha defendido la libertad de expresión como un derecho fundamental, ha dicho que la obligación de hablar y expresarse es por el bien común, o sea, no es solamente un derecho, sino una obligación. Ha dicho sí, que no se debe burlar la fe de los otros, ha dicho y firmó una carta con 4 imams diciendo que denunciaba en los más fuertes términos el ataque y que las religiones todas se deberían tratar con respeto, con lo cual pues es una muestra de tolerancia.
También ha dicho que en la mayoría de los países hay límites a la libertad de expresión en casos, por ejemplo, como expresarse con racismo o expresarse contra el holocausto. Entonces yo creo que el mismo Vaticano, que es blanco de los extremistas, y hoy el mismo Papa corre peligro por parte de los extremistas, se está expresando de una manera como tiene que expresarse un líder religioso, que también tiene que defender pues, a la religión y a los religiosos. Me parece que se ha sacado de contexto estos comentarios que hizo el Papa, y que lo que él ha hecho hasta el momento y ha sido consecuente ha sido condenar los ataques. Yo no creo que sea lo mismo en un ambiente informal, hablando con unos periodistas, hacer una simulación de un puñetazo. No creo que con eso esté simbólicamente diciendo que la Kalashnikov es un símbolo de un puñetazo, para nada. Me parece que él está, en sus comentarios oficiales, ha sido supremamente vehemente y contundente en el rechazo a los hechos y también en la tolerancia a las otras religiones. Héctor. Yo creo que cuando uno es papa no existe el comentario informal. Ningún comentario de una persona con autoridad semejante, o un presidente de un país tampoco tiene un comentario informal. Su palabra es la palabra oficial, siempre, en un avión, en una comida, en un pasillo o en un documento oficial. La pregunta, y yo decía que tal vez se le fue la mano a la palabra puñetazo, porque ¿no dice acaso la Biblia que si a uno le dan una bofetada tiene que poner la otra mejilla? ¿No será que al Papa alguien le puede decir, señor, ¿usted es que no leyó la Biblia? Yo creo que también el ojo por ojo es otra gran tradición religiosa, y uno no creo que haya necesidad de remontarse a los textos religiosos para entender lo que está diciendo el Papa, cuando ha sido más que enérgico condenando los ataques, donde el Vaticano, aún después de esta polémica que ha desatado estos titulares, ha dicho que nuevamente el Papa no está de ninguna manera justificando ningún hecho de violencia, y mucho menos el ocurrido en Francia. Lo que yo creo es que se ha vuelto realmente se ha vuelto una especie de pecado mundial criticar las caricaturas ofensivas. Y yo creo que hay un espacio muy grande entre uno ofenderse con una caricatura o con una foto o con una frase que se pronuncie y sacar una Kalashnikov y matar a 12 personas. Claro. Y yo creo que en ese terreno la gente está tomando unas posiciones muy extremas. Uno se puede ofender y puede preferir que el New York Times no publique la caricatura de Charlie Hebdo en su carátula, como si de repente lo que hubiera sucedido es que una mujer desnuda en una posición comprometedora haya sido el blanco de estos ataques, y uno preferiría que el New York Times no lo sacara. Y yo creo que las personas se ofenden por diferentes razones. Y creo que hay un camino muy largo entre unas palabras duras o un puño y una Kalashnikov que asesine 12 personas. Fíjate, yo creo que incluso, es decir, yo creo que se equivocó, pero si uno le concede el beneficio de la duda, que hay que concedérsela, porque yo no me creo que el Papa en el fondo esté alentando la violencia, eso no me lo puedo creer. Pero lo que sí es cierto es que el Papa tendría que tener en cuenta que vivimos en la era de Twitter, ¿no? En la era de Facebook, donde una sola frase te echa a perder todo. Esto del puñetazo prácticamente ya rebasó todos los otros pronunciamientos antes y después. Y claro, por eso estamos ahora debatiendo esto, porque el Papa, mira, oye, el Papa dijo eso. Sí, quizás no ha debido decirlo. El Papa es el Papa que les gusta, y es un Papa cotidiano, que se comporta como un ser humano, que habla sin pensar demasiado. Ese es el Papa que todos están felices con él, en Argentina y en el resto del mundo. O volvemos a la idea de un Papa que solamente se para en el balcón a pronunciar unas homilías y de resto no aparece. El Papa puede tener razón en cuanto a que la libertad de expresión, por eso muchos periódicos no publican las caricaturas y están en su derecho de no publicarlas.